Bueno, buenas tardes. Si sienten bien el sonido, me gustaría que los que van entrando me puedan dar alguna devolución. Aquí aguardando al maestro Fernando. Hola, buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pero súper bien, un gusto, un honor realmente tenerte aquí con nosotros, en otro país, en Paraguay, y para nosotros es un verdadero honor tenerte aquí con nosotros compartiendo con la Asociación Paraguaya de Programación Neurolingüística. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, a medida que van entrando las personas, un poco compartir el tema de hoy, que va a ser la importancia del estudio de la programación neurolingüística. Sí. ¿Por dónde empezamos? Porque mi vida me ha servido para casi todo. Bueno, podemos empezar por ahí. ¿Para qué te sirvió Sí. haber estudiado? Eh, bueno, era en una época donde en Argentina había todos modelos epistemológicos de teorías. Y el tema de la teoría es la búsqueda de la verdad. Y la PNL tenía una propuesta de modelo. Eh, Ellos pensaban que con el modelo de la física de Newton se genera electricidad en una represa hidroeléctrica. Con el de la relatividad generan electricidad en una central nuclear. Con la teoría cuántica generaban energía eólica y entonces como distintas teorías que significaban distintas verdades, todas podían servir para generar electricidad. Y entonces el concepto de modelo era muy pragmático, estaba asociado al resultado. Y esto ampliaba como las posibilidades que uno puede pensar para llegar a un resultado, que son muchísimas, además de las que se pueden validar linealmente. Eh, Como yo estaba estudiando psicología, eh, cuando nos sentimos mal, las cosas diferentes se ven como contrarias. Por otro lado, cuando nos sentimos bien, esas mismas cosas diferentes se ven claramente complementarias. Y la historia de la ciencia es una dialéctica de tesis y antítesis que, leídas adrenalínicamente, cada teoría era lo contrario de la otra.
pero leídas endorfínicamente, cada teoría era complementaria de la otra. Y pasaba lo mismo con las teorías psicológicas, pasaba lo mismo, o sea, todas eran partes de un modelo y podían dar resultado o no, independientemente del grado de validez que uno le diera o de verdad que uno le diera. Y después, en general, eran modelos de pensamiento estructuralistas. Desde Heráclito y Parménides, las ciencias tienen así una competencia entre las estructuras y las funciones o sistemas. Y la PNL era un modo de pensar las cosas sistémicamente. Por ejemplo, cuando uno piensa en estructuras, piensa en los elementos que componen esa estructura y cómo se relacionan. Cuando uno piensa en funciones o en sistemas, eso transcurre en el tiempo, son procesos. Y entonces, teóricamente, pasa esto, las estructuras por definición nunca cambian. Para que esa estructura sea eso, tiene que ser eso. Y al mismo tiempo los sistemas, paradójicamente, nunca dejan de cambiar. Entonces se estudiaban muchas cosas que estaban relacionadas con aceptar la estructura, porque el único modo de cambiarla sería desestructurar eso. Si no, la estructura va a ser esa. Y pensado sistémicamente, como todo iba cambiando, el punto era dónde quería uno que eso cambiara. Así que esto me generó otro modo de pensar la ciencia, de pensar mi profesión, que soy psicólogo, de pensar cómo funcionan los modelos, y me habilitó a adquirir un montón de modelos, no por un chequeo del modelo científico, sino por un chequeo de funcionalidad, si servía para eso que uno lo estaba haciendo. No. Después, si bien se llama neuro, la verdad es que hay poco material escrito de la parte neurológica. Yo casualmente en ese momento estaba estudiando corteza prefrontal y este concepto de hacer modelos, de hacer mapas de la realidad, al principio me parecía raro porque yo tenía la idea de que la realidad es la realidad. Todos tenemos esa Cuando, idea, ¿no? Al comienzo claro, todo. cuando me empiezo a dar cuenta que es un apilado de mapas, de imágenes, de sonidos, de sensaciones, de palabras, relacionadas no en un modo lineal, sino de modos más fractales, y cómo la forma, el proceso, las secuencias de patrones hacían que esos mapas nos sirvieran para llegar a donde queríamos o no. Como se piensa sistémicamente y vamos a seguir cambiando y nos vamos a seguir moviendo en el tiempo, y aunque no nos movemos, el tiempo vendrá hacia nosotros, en todo ese proceso podemos elegir a dónde ir. Yo siempre creo que somos una conciencia finita en un universo infinito y que navegarlo es muy difícil. Y la PNL me sirvió para entender cómo hacer mejores mapas, no solo espaciales, tenemos mapas relacionales, tenemos mapas de creencias, tenemos mapas de recursos, tenemos montones de mapas superpuestos, solo que a veces faltan datos
y entonces la PNL me permitía identificar rápidamente en qué parte del mapa me faltaba, y la información son datos organizados. Y entonces me sirvió para organizar esos datos de un modo que se convirtieran en una información más útil. Esto me sirvió para estudiar todos los posgrados y la facultad y para trabajar, porque bueno, con un mejor mapa es más fácil llegar a donde uno quiere. Bueno, yo creo Por eso es que que de algún modo me sirvió para casi todo en la vida. Desde este punto de vista, no operamos directamente sobre la realidad, sino sobre nuestros mapas de la realidad. y otra vez somos intérpretes de nuestros mapas. Además, una de las cosas fantásticas que entendí de la PNL es que la misma palabra que significa representa. Si yo digo, estoy acá sentado respirando, esa oración significa eso, pero genera una secuencia de imágenes, de sensaciones, donde el que me escucha también chequea que está respirando, o sea, pasan todo un montón de cosas inconscientemente en las representaciones, que en general las tenemos como fondo de nuestro pensamiento, que conscientemente sigue más el significado de lo que pensamos, que está buenísimo. En muchos casos, el significado es congruente con la representación, y entonces nuestros mapas coinciden, y es un mapa, digamos, más nítido, un modelo más nítido que permite llegar muy fácil al resultado. Pero por diferencias de funcionamiento entre cómo funciona el significado en el lenguaje y cómo funciona la representación en el lenguaje, a veces esto genera una confusión de mapas que nos pueden mandar exactamente en la dirección opuesta a donde queremos ir. Creyendo que estamos en lo correcto. Sí, porque en el significado realmente es correcto en ese mapa. Por ejemplo, si le decimos a alguna persona, no te estés preocupando por lo que va a estar pasando en el futuro, el significado está bueno. ¿Para qué te vas a preocupar si no se sabe exactamente qué va a estar pasando? Ahora, la persona se va a empezar a preocupar, porque si le decimos a alguien que no imagine el verde, imagina verde; si le decimos que no escuche su pensamiento, lo escucha; si le decimos no modifique su respiración, lo primero que hacemos es cambiarla. Porque una cosa es el entendimiento y otra cosa es lo que nos representamos. Cuando esto ocurre en el mapa, todavía no pasa nada. Lo que pasa es que cuando nos vamos a conducir por la vida, muchas veces no hacemos lo que entendemos conscientemente, sino lo que nos representamos inconscientemente. Entonces la PNL era como un modo de saber cómo nos representábamos las cosas en esta parte inconsciente, y cómo hacer que los significados coincidan con las representaciones para que pueda pasar lo que realmente quiero. Muchos años daba clases de Kung Fu, y había una patada para la cual tenías que flexionar la rodilla de apoyo, que es complicado porque tenemos un reflejo de Fluger que hace que cuando estiras una pierna tiendas a estirar la otra. Y mis alumnos rápidamente aprendían a hacerlo, y los alumnos de un amigo no lo aprendían nunca. Y mi amigo me decía, no sé por qué no le sale. Mirá que todas las clases le digo una y otra vez, no lo hagas con la rodilla estirada. Y la única diferencia que había con mis alumnos es que yo le decía, seguí manteniendo la rodilla flexionada mientras pateas.
Respecto del significado no hay una gran diferencia. Pero si yo le digo a alguien, no mantengas la rodilla estirada, la imagen que le aparece es de una rodilla estirada. Ahí va. Y en cambio, si le digo a la misma persona, seguí manteniendo la rodilla flexionada mientras pateas, la imagen que aparece en su mente es la rodilla flexionada. Así que, entre otras cosas, aprendí a comunicar las cosas de un modo más congruente, donde la representación y el significado fuesen en el mismo sentido. Y claro, ayudar a un montón de gente que se habla de un modo cuando piensa o que habla con los otros de un modo que genera contradicciones con la representación. Esto, además de que la comunicación genera malos entendidos, respecto de obtener cualquier resultado es un problema porque te confunde los mapas. Y es ahí donde uno va a parar a cualquier otro lado y no al que quería o había pensado que quería ir. Ujú. Eh, Así que bueno, tenía una parte lingüística maravillosa en varias funciones. Hay una función muy famosa que son las preguntas, el metamodelo del lenguaje y otras más. Pero tenía otras que también me encantaban, que eran el modelo de Milton Erickson, o sea, cómo hablar para hacer coincidir los significados y las representaciones, no solo cómo preguntar para ayudar al otro a que pueda hacer coincidir ambas cosas, o a veces darse cuenta de la diferencia, y otra maravillosa que era la opción de la metáfora. Como en la comunicación no necesariamente la parte importante es la parte consciente, mucho de lo importante de la comunicación son cosas que van ocurriendo inconscientemente. No solo lo que nos decimos, sino eso que nos dicen, lo que nos representamos, lo que nos significa, cómo funciona en nuestro apilado de mapas, con qué se parece, con qué se distingue, etcétera, etcétera. Así que cuando aprendimos de mapas, aprendimos de representaciones, de percepciones, de lenguaje, pero lo interesante es que todo esto cambiaba con el estado. O sea, la misma estrategia mental que en un estado de ánimo funciona, en otro no. Y entonces, tanto en el estudio del individuo, de cómo funciona nuestra mente, o en el estudio de la comunicación con otro o con uno, el Estado era fundamental. Y tenía montones de herramientas sobre el Estado, anclajes y licitaciones de estados y asociarse y disociarse, y diferentes juegos mentales para reproducir estados, sentimientos o generar otros nuevos o diferentes. Y a ese conjunto entre lo que la gente hacía mentalmente y en el estado en el que estaba, eso fue como lo primero que se modelaba. Eh, y ahí el punto es que eso permitía aprender cómo aprender. Pienso desde que soy chico de que esa era la llave del conocimiento, ¿no? de la sabiduría. Ujú. Eh, por ejemplo, Ujú. para hacer algunas cosas es necesario secuenciar nuestras representaciones o nuestras percepciones en cierto orden. Hacerlo en el orden inverso permite hacer otras cosas que no se pueden hacer en ese orden, pero no permiten hacer esas. O sea, parece un chiste, pero si una persona quiere poder entonar y ser afinada, necesita escuchar, ver y después sentir.
Claro, así como existe la Pero sintaxis entre las palabras para poder comprender lo que se dice, también la sintaxis de las representaciones para que ocurra un resultado. exactamente, Ujú. exactamente. Y esa sintaxis te acercaba mucho a cómo estaba usando su mente una persona que hacía algo que vos querías aprender a hacer. Es decir, si uno reproducía el contenido, no quedabas tan cerca de hacerlo así de bien como esa persona, como si reproducís la sintaxis. Si reproducías la sintaxis y el estado, empezabas a tomar la esencia de cómo lo hace la otra persona y muchas cosas te salían naturalmente bien, porque uno empieza a percibir esas cosas y, digamos, siente cuál es el procedimiento correcto, la conducta correcta. Podemos Este decir era el entonces que objetivo, ese es el ¿no? modelado. Eh, no, porque el tema es que en la realidad decían que se podía modelar el 100% y que lo podías hacer exactamente igual de bien que un genio. Y no, nadie de la PNL juega al golf como Tiger Woods, ni al fútbol como Messi, ni no han pasado esas cosas. Ujú. Pero sí sirvió para esto. Todo lo que modelás, a lo mejor no lo haces así de bien, pero lo vas a hacer muchísimo mejor que lo que lo hubieras hecho Claro. si solo ibas por el contenido. Uno no solo modela cosas de otros, sino que también sirve para modelar cosas de uno y pasarlas a otra área de nuestra vida, esa habilidad. Sirve para, en cosas donde uno es un profesional y hay otro que es muy bueno que lo hace, podés modelar eso y probablemente lo puedas sumar a tus habilidades. O sea, servía para un montón de cosas. Pero el punto es que tenía ese techo del 80%. Ahí necesitaron agregar 3 herramientas más, básicamente. Unas que se llaman submodalidades, ya no solo qué sintaxis perceptual o representacional tenía la persona, sino qué hacía dentro de cada paso y cómo lo hacía. Y después otros filtros que se llaman metaprogramas, que, eh, porque pasa esto, por ejemplo, para ¿qué es el concepto de modelo? Yo coleccionaba de chico unos autos así chiquitos de una marca de juguetes que se llamaban Matchbox. Y cada auto de esos era un modelo del auto original. Exacto. Se veía igual, tenía las mismas manijitas, pero bueno, al ser chiquitito el modelo no puede ver un montón de cosas, se lo puede mirar de abajo de arriba, cosas que no podrías hacer con el auto real. Para hacer un modelo de algo lo que se hace es eliminar un montón de cosas, son 3 procesos: eliminar, distorsionar y generalizar. Entonces, 4 ruedas, color rojo, todo se generaliza, digamos, para la imitación, pero se distorsiona en cuanto al tamaño y se elimina un montón de materia desde ya. Pero bueno, los modelos son útiles como modelos. Si yo voy a Asunción y me dan un mapa de Asunción, me voy a poder ubicar en cómo estoy de norte a sur, para dónde ir, los nombres de las calles. Pero necesitaría aplicaciones tipo el Google, por ejemplo, restaurantes. Entonces pongo restaurantes y me aparecerían los restaurantes. Si pongo restaurantes y comercios, el mapa se empieza a agrandar, porque cuanto más datos le pongo, digamos, cuanto menos elimino, más superficie necesito para representar lo mismo. Ujú. Si dejo de eliminar y pongo todos los datos, quedo en una ciudad igual de grande que Asunción. Y no me serviría para ubicarme porque estaría otra vez adentro del laberinto. O sea, hay algo de achicar el modelo
como el que nos autismo. permite una observación y un entendimiento que no podemos tenerlo a escala natural. Ajá. Así que hacemos modelos de todos, o sea, si piensan en cualquier persona que conocen, tienen un modelo de esa persona, de cómo es, de qué le gusta, tenemos todo un mapa construido sobre esa persona, pero no es esa persona. Si tenemos un buen mapa de esa persona, comunicarnos va a ser una cosa muy fluida. Si tenemos poco mapa de esa persona o un mapa más errado en algún aspecto u otro, por prejuicios, por creencias, por muchas cosas que pueden pasar, va a ser mucho más difícil comunicarse. Y para lo otro que me sirvió fue para dejar de pensar que la comunicación era simple. Oh. A mí me habían enseñado en la facultad con un modelo de vídeo, en emisor, receptor, mensajes, y los dos saben el código, comunicación. Ya está. Si no llegó, hubo ruidos. Y con esos pocos elementos estaba armada toda la estructura de la comunicación. Pero en PNL pasaba algo más gracioso, que si el emisor emitía en visual y el receptor estaba en auditivo o kinestésico, no recibía. Si el emisor emitía en auditivo y el receptor estaba en, no recibía. Como es imposible no responder, porque el inconsciente sí lo recibe, en general contestaba desde otro mapa, desde otra frecuencia, que es como si uno estuviera considerando otra parte de la realidad. No hace que una no exista, pero es otra distinta. Así que la gente podía estar en estados que permitían comunicarse, no comunicarse, en canales que permitían comunicarse, no comunicarse, usar el lenguaje, el tono de voz, los gestos de modos que facilitan o impiden la comunicación, y todo esto estaba modelado. Tiene estructuras, uno puede reconocer la estructura en el lenguaje, en los gestos de las manos, en los tonos de la voz, puede reconocer las congruencias y las incongruencias. Eh, Así que para algo que fue magnífico en mi vida fue para poder comunicarme mejor con más gente. Y contigo mismo. Porque hasta ese momento solo me comunicaba con los que tenían modelos parecidos al mío. Ajá. Pero esto me impedía enriquecer mis propios modelos porque los que tienen un modelo parecido piensan lo mismo. Claro. O sea, es como nos cambiamos la misma figurita. Y uno quiere una diferente. Claro, poder acceder a otros modelos me permitió aprender un montón de cosas que si no, no hubiera aprendido porque no estaban dentro de mis patrones habituales de pensamiento. Ujú. Excelente. Y si en este momento nos estuviese escuchando una persona que no conoce la PNL, ¿qué beneficios podría tener esta persona de estudiar la PNL? Bien, eh, una cosa interesante que tenía respecto de la PNL quedó como fuera de la psicología históricamente porque en Estados Unidos, que es donde se hizo, había psicólogos introspectivos y conductistas. Y los conductistas la conducta, conductivo-conductual, y los otros el procesamiento interno. Y usaban una herramienta que eran los accesos oculares, que era una microconducta que decía el funcionamiento interno. Y entonces no quedaba ni para uno ni para otro y quedó afuera de la psicología. Por eso no es exactamente ni psicológico ni terapéutico. Pero cualquiera que sea terapeuta lo puede usar para terapia. No es exactamente para aprender matemáticas o historia o cirugía dental, pero uno, como aprende tan fácil como aprender, sirve para aprender cualquier otra cosa que quieras aprender.
Sirve para modelarse uno mismo. Por ejemplo, pateas un penal. A veces acertás y haces el gol, a veces no. Bien. Cuando haces el gol, usaste tus mapas de un modo distintos de cómo lo usaste cuando no hiciste el gol. Y si bien tener cábalas repetitivas, como hacen los tenistas y qué sé yo, colabora con reproducir el estado, se llaman anclajes, eso no necesariamente colabora con usar la estrategia correcta. Así que sirve para aprender de los otros y también sirve para aprender de uno mismo, como lo hacemos cuando lo hacemos bien, diferente de cuando le erramos. Por lo cual, para cualquiera que haga deportes, artes o cosas por el estilo, hay como un criterio importante en la PNL, que es la búsqueda de la excelencia. ¿No? Ya que uno va a copiar un conocimiento, copiar el mejor. Claro. ¿Por qué copiar de los del medio? Así que siempre se busca para modelar las partes de excelencia de uno, si se trata de modelarse uno mismo. He visto usar la PNL para aprender lenguajes, para poder afrontar situaciones que uno no las afrontaría porque el estado, el estrés o lo que produce para poder hacerlas sin estrés. Sirve para comunicarse mejor con la gente, habilidades como poder motivar o entusiasmar a las personas o a uno mismo. Estrategias de toma de decisiones, muchas herramientas para el cambio de cualquier cosa que uno quiera seguir evolucionando, mejorando, puliendo, y un modo muy eficaz de ordenar la información. Así que sirve para muchísimas cosas porque es un conjunto además de herramientas muy grande. Se puede decir que ese conjunto de herramientas, ese sistema, es una tecnología de la mente, un sistema operativo. ¿Cómo podríamos definirlo? Bueno, es como la organización mental. Digamos, el cerebro es como material, pero la mente es virtual. Nuestra mente son imágenes, cosas que escuchamos, conciencia de cosas que sentimos. Bien, tiene una estructura. O sea, tiene sus cajones, sus lugares, sus espacios, sus tamaños, sus colores y sus vibraciones. Y tiene un sistema, uno puede recorrer, combinar, separar, adelantar, postergar, sincronizar, secuenciar, todas esas informaciones. Así que es como un organismo, cuando uno suma el sistema con la estructura, se encuentra con el organismo, con la organización. La definición genérica es que era un modelo, no una teoría, un modelo de la experiencia subjetiva. La experiencia subjetiva es esta organización mental y la conciencia de ella. Y la definición de Bandler, uno de los creadores, es que era de la experiencia subjetiva y de lo que podemos calcular de eso. Una de las cosas que pasa con la lectura de patrones es que los patrones se reproducen en el tiempo. O sea, si esta persona hace esto una vez de ese modo, puede ser casualidad. Si lo hace 2 veces de ese modo, ya es una tendencia. Si lo hace 3 veces, se convierte en un patrón. Así que es lícito suponer que todas las próximas veces lo seguirá haciendo así. Y eso sistémicamente permite predecir
cuándo va a usar ese patrón y con qué frecuencia y repetición. Como para hacer todo son una serie de patrones que uno puede ver, hay cierto modo de predecir cómo nos va a resultar eso, como si tuviéramos el diario de mañana. Y al mismo tiempo permite, como uno sabe que va a pasar eso, puede cambiar este patrón o este ponerlo adelante, esto atrás, y así poder predecir que vas a obtener un resultado distinto. Si la persona compra de eso y uno fue a venderle 5 veces y no vendió, hay unos patrones que uno está usando que dan siempre ese resultado. Si se revén esos patrones, podés ver cuál patrón te conviene cambiar para que en esa vez te estén comprando. Claro. O sea, podemos decir una muy buena manera de poder comprendernos y Sí, utilizarnos adecuadamente, sí, sí. Hay un eficientemente. criterio en la representación en PNL que es de adentro y de afuera. Lo llamamos, para los que no son del rubro, asociado disociado. Por ejemplo, recordamos algo y podemos ver como una imagen que flota donde estamos haciendo eso, o también lo podemos recordar estando adentro cuando estábamos haciendo eso. Bien. Mentalmente podemos entrar en cualquier situación, en cualquier recuerdo, podemos hacer proyectos de cosas que no han pasado y meternos adentro y tener un boceto de cómo nos vamos a estar sintiendo en esa situación. Ujú. Pero, por ejemplo, si vemos a una persona haciendo algo y tomamos los patrones y vemos cómo es su modelo, la entendemos. Ahora, si imaginariamente nos metemos un momento dentro de esa persona para ver cómo ve el mundo, la situación, cómo lo escucha, eso da una comprensión de esa persona que es muy difícil de tener si uno lo está observando de afuera. Exacto. Así que la PNL me permitió, como por un lado, un mayor entendimiento de mí mismo y de los otros, y como vos decís, una mayor comprensión de mí mismo y también de los otros. Sería como el lápiz para poder autodiseñarse uno mismo. Eh, sí, 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 sí. Eh, Da esta libertad de elección. No Mm. porque se pueda lograr todo, pero sí montones de cosas que uno quiere poder estar siendo, poder estar logrando, solo disfrutar de poder o porque en la relación de pareja, de familia, en el equipo, uno quiere una mayor integración, es una herramienta fantástica. Eh, Eso te iba a no preguntar, la dije esto, pero influencia. lo hemos usado con deportistas, eh, eh, desde ya damos montones de talleres hace años en cosas de empresas. Eh, la mente y la comunicación sirven para casi todo. para todos los que la estén usando y interactuando con ella. Sí, Mm. sí, sí, sí. Excelente, excelente. Bueno, ¿y cómo está hoy, desde sus inicios, la PNL en la enseñanza? Eh, el que aprendió PNL en los años 70 y el que aprendió PNL hoy, ¿qué se lleva? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo estamos en esa evolución? Bueno, la PNL está media sesgada por unos papás separados. Eh, Desde mi punto de vista, los dos eran el organismo. Uno lo veía desde el punto de vista de la estructura y otro desde el sistema. Así que cuando lo crearon una cosa muy organizada.
Pero después esos mismos puntos de vista y otras cosas hicieron que eso se fragmentara, eh, no solo en que se separaron Bandler y Grinder, sino en que hubo muchos otros formatos, instructores, universidades de PNL, porque si bien ellos tienen el nombre, mucho era producido por un grupo de gente. En Sudamérica, a través de los años, fuimos recibiendo a unos y a otros. Argentina, creo que menos Bandler, han venido casi todos los de la PNL, Oh, internacionales a través de los años. Después de esa ruptura y de los libros originales de PNL y de los cursos de los 80, de los 90, se incorporaron muchas herramientas de submodalidades, de líneas de tiempo, o sea, de mapas temporales, de muchas herramientas de lenguaje, eh, se ampliaron la cantidad de utilizaciones, se dice que estaba la PNL 0.2, 0.3, porque esas mismas herramientas que en principio se usaban más para terapia y educación, tuvieron mucho éxito en el mundo empresarial y laboral. Entonces hay muchas herramientas desarrolladas para otras utilizaciones que no eran las que están en los libros comunes, en los ejercicios. Eh, el eh, vínculo de la Cada PNL uno de con... los que se separaron siguió como profundizando y desarrollando su versión, Ajá. así que Grinder con los años tenía más cosas del modelado, de la estructura lingüística, y Bandler con los años tenía más del trance hipnótico lingüístico y el hemisferio derecho, con lo cual se siguió desarrollando en muchísimos aspectos. Pero Dice entonces, la teoría de los sistemas que los sistemas se multiplican y complejizan solos. pero se estaba ampliando el mapa de lo que era la PNL en sí, entonces. Un montón creció. Ujú. Eh, en, en muchas direcciones. Y aparte, bueno, se lo empezó a utilizar en muchísimas cosas. Y vincularse con Yo otras creo. disciplinas. Eh, y también pasó Coaching. eso. Muchísima gente tomó la PNL para hacer lo suyo. No es que aprendieron PNL para hacer PNL, sino para ser mejores chefs o mejores vendedores de autos o, digamos. Pero bueno, cuando lo usaron para eso también pulieron y desarrollaron las herramientas o las utilizaciones de las herramientas. Ujú. Eh, con lo cual hubo mucho desarrollo desde los primeros libros basado en eso. Eh, Muchas cosas que se sostenían no se sostienen. O sea, usted puede aprender todo al 100% en 2 minutos, no tanto. Ujú. Pero usted puede aprender el 85 en 2 minutos y eh, En negocio. eso ya es posible. Pero sin embargo, hoy con los avances de la neurociencia y todas estas máquinas que pueden estudiar el cerebro, dieron validez a situaciones que antes no se podía comprobar. Bueno, con eso pasó algo raro. Desde el 85 hasta el 89 aparecían muchas notas de fisiología neurológica. Sabía mucho de anatomía, de cómo era la estructura del cerebro, pero poco de cómo funcionaba. En un momento el funcionamiento electromagnético del cerebro se empieza a poder ver en pantallitas de colores y tiempos y tridimensionalmente, y empiezan a saber que hay tantas frecuencias de tanto Hz para esto y de tanto para lo otro,
hicieron montones de anteojitos, auriculares con soniditos y lucecitas que funcionaban buenísimos. Y en el 95 todo eso desapareció. Los que vendían eso privado no estaban más, los centros que tenían esas cosas no estaban más, los que hacían esas investigaciones pasaron a grupos privados y no se difundió más. Y desde allá hasta acá deben haber averiguado un montón. Así que creo que habría todavía mucho más para validar del funcionamiento mental, pero que esa información no está circulando. Con la que había nomás hasta el 89 ya se entendía un montón de cómo funciona nuestra mente en función de nuestro cerebro. Pero por algún motivo los artículos esos desaparecieron del American Scientific, como pasó algo distinto con la ciencia, que esos datos que deben haber seguido evolucionando, de pronto no aparecen así al público. Por el hecho de validar lo que sí funciona, ¿no? Porque eso lo transforma en real y científico. Sí, da posibilidades de poder emitirle a alguien directo al cerebro, no a la mente, a la parte material, o sea, sabiendo exactamente cuál es la frecuencia, ese es el mensaje que podemos mandar. Claro. Interesante. Bueno, a los que están escuchando, si quieren hacernos algunas preguntas, acá está Fernando, hablamos de la importancia del estudio de la programación neurolingüística hoy en día, para qué nos sirve, la utilidad que tiene para cada profesión, etcétera, etcétera. Así que pueden ir haciendo sus preguntas, que bueno. Yo ampliaría esto. Además del estudio, el aprendizaje de la PNL incluye la práctica. Yo he tenido los mejores maestros de PNL y, sin embargo, con los que más aprendí fueron con mis compañeros de práctica. Porque mucho no es conocimiento teórico únicamente, sino es la habilidad de poder observar eso, usar eso, hacer eso. Y por eso les recomiendo a todos los que nos están escuchando ir a aprender un lugar. O sea, tener un entrenador que los guíe y tener compañeros con los cuales practicar, probar, chequear, experimentar, es fundamental para adquirir el dominio de la herramienta. Por eso recomendamos ir a aprender a alguien que además esté avalado. Exacto. Justo Sudamérica es mucho más chica de lo que la gente supone en cuanto a la PNL, así que muchísimos nos conocemos de hace décadas. Y el modo más rápido y aparte divertido de aprender es ir a algún lugar con un grupo y entrenar ahí. Es que es el proceso natural de aprendizaje, ¿no, Fernando? Sí. Porque hablar, no aprendimos primero gramática y después aprendimos a hablar, sino que escuchando, mirando, copiando, modelando, y después nos enseñaron cómo hacíamos para hablar. Así es. ¿Verdad? Sí. Por eso la recomendación es ir a entrenar con alguien que los guíe por el camino corto y lindo. Y que después lean el libro. Sí, en una práctica que hacemos en Argentina, se llama Tiempo de Magos, decimos que hasta que no llega el músculo, la información es solo un rumor. Yo igual amo la información, pero no es un conocimiento que uno pueda adquirir solo en base a la información. La práctica,
y alguien que guíe en algunas distinciones importantes, que a veces en los textos está confuso, es muy importante para el aprendizaje. Ok. Acá había ¿Qué? unas preguntas, me parece. ¿Sí? Eh, Dice, es un gran maestro, tengo mucha claridad y comprendí que las metáforas en mi caso son poderosas para el aprendizaje y las nuevas conductas. Saludos desde Medellín. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, A sí. ver, eh, quizás porque sí funciona, porque dice que quizás que porque sí funciona lo ocultaron a los descubrimientos neurocientíficos. Sí, hay una filóloga que me encanta que se llama Carme Huerta, Carme Sineni, y eh, habla sobre la ingeniería lingüística. Y ella dice que se requieren conocimientos de matemática y de lenguaje, y que de algún modo en la educación de Occidente separaron a la gente que se dedica a las lenguas de la gente que se dedica a las matemáticas. Oh, Y que uno al colegio podía ser bueno en una de las dos, pero no era adecuado ser bueno en ambas. ¿por qué? Y que manteniendo esa disociación, la gente le cuesta pensar en términos de ingeniería lingüística. Pero bueno, ella explica todo un modelo de cómo usaron la PNL para el mal, que eh, es muy interesante escucharla a ella. Ah, ujú. Y bueno, usaron, por ejemplo, de metáforas, dice que usaron la metáfora del tsunami y que hacían tres imágenes que todos ustedes deben haber visto. Era una persona con un respirador, una de estas onditas que pasaba a línea recta, y la imagen de un tsunami que había pasado en Filipinas hace 10 años, con todo así roto. Y después de asociar esas tres imágenes un montón muy rápido, muchas veces por día, durante un montón de tiempo, con solo decirle a la gente la próxima ola, todos aceptamos la prisión domiciliaria. De cómo funciona el poder de una metáfora cuando en Buenos Aires no hubo ningún tsunami, digamos. Lo peor que pasó es que económicamente se fundió todo el mundo. Eh, Fue económica la crisis. Respiratoriamente el año anterior habían muerto 20.000 más que en el 2020. Habían muerto 64.000 personas, en el 2020 murieron 40.000. Entonces, bueno, también a veces entender cómo funcionan estas cosas sirve para poder protegerse de algunas de ellas. Exacto. ¿Podemos decir que Sí, la PNL hace crecer nuestro pensamiento crítico sí, para poder sí. Sí. distinguir? Eh, Uno rápidamente se da cuenta que según el mapa que tenga puede llegar a donde quiere o no, y depende de esas distinciones. Armar un mapa con información equivocada en general lleva a que uno se estrelle contra la pared. Tener distinciones más ajustadas permite navegar mejor, ¿no? Y darse cuenta que estamos en mapas equivocados. Sí, la PNL es muy pragmática. Si eso que uno está haciendo te hace sentir mal, estás usando el mapa equivocado. Bien, Si uno está usando los mapas correctos correctamente, seguramente te fluye. estés sintiendo en un buen nivel de equilibrio. Excelente, excelente. Hoy, como muchos de los que están presentes, estamos haciendo un entrenamiento en mente holográfica que digamos que sería un nivel más de lo que yo aprendí antes de cómo trabajar con la PNL. Bueno,
el hecho de poder proyectar nuestros pensamientos afuera y entender cómo los estamos haciendo. Creo que es un gran avance esto que ustedes están desarrollando con Daniel Cooperman, con tu hermano, que es mente Sí, holográfica. yo iba a terapia muchos años y mi terapeuta siempre me decía que escribiera un libro. Y yo le decía que no sentía que tuviera ganas de escribir nada porque no tenía ninguna idea original como para escribir sobre eso. Uh-huh. Y tenemos una práctica con mi hermano de reunirnos para conversar y nos encanta siempre conversar de estos temas e hicimos PNL juntos y montones de cosas juntos. Y hablábamos hay una herramienta que son las submodalidades. Por ejemplo, si yo digo la luna, todos los que me escuchan que hablan castellano imaginan una luna. Si prestan atención, la imagen aparece en cierto lugar del espacio, más o menos delante suyo, más o menos arriba, y tiene un tamaño, y tiene un color, y tiene una iluminación. Todas esas cualidades de esa imagen, que es muy rápida, se llaman submodalidades. Y durante años le preguntábamos a la gente, bueno, ¿y dónde ve la imagen? Y al principio esperábamos que la gente nos dijera acá. Y la gente decía, ahí. Y entonces empezamos a jugar con esta idea de que la mente no estaba dentro del cráneo como si está el cerebro, sino que más bien flotaba delante de la gente. Y empezamos a ver que la gente hacía gestos y que parte de esas ideas eran touch, que la gente las toca inconscientemente, como un montón de cosas que hacemos a muy alta velocidad que le permiten a nuestra conciencia navegar con cierta facilidad, Uh-huh. pero que tiene mucho apoyo de nuestra mente inconsciente. Y eh, en vez de pensarlo que eran submodalidades de algo, empezar a jugar con la idea de que era un campo de representación integrado en sí mismo, nos dio otra óptica de para qué la gente hacía ciertos gestos. Por ejemplo, hay toda una lectura de los gestos de las manos que lee el nivel cerebral del cerebro límbico y del cerebro de reptil. Movemos las manos por ansiedad, por cosas instintivas, las movemos por temas de emocionalidad, pero también las movemos por un tema de representaciones mentales. Así que si queremos armar mentalmente la agenda, tocamos los días de la semana, vamos poniendo lo que vamos a hacer en cada hora, digamos. Cuando usamos nuestra mente para representarnos las cosas, lo hacemos mucho más rápido si tocamos nuestras ideas que si lo hacemos sin tocarlas. Porque bueno, otra cosa graciosa que encontramos es que nuestra mente era touch. Y que muchos de los gestos que hacemos con el celular, la gente los hace y los hacía de antes en su mente para pasar de página, elegir algo del menú, ver cuál de los días me convenía más, si en esta secuencia de pasos llevo el resultado, si lo hago en esta secuencia, para este problema está solución. O sea, había muchas cosas de cómo nuestro diseño mental nos permite ordenar la información y para hacerlo usamos, por ejemplo, las manos o la postura corporal. Así que bueno, Y es fue como algo que importante el estudio de encontramos en la la PNL. PNL, perdón, es importante el estudio de la PNL para estudiar también mente holográfica. Eh, sí, sí. eh, son como una suma. Se parecen, usamos un montón de cosas parecidas y tiene diferencias y esas diferencias permiten más opciones. O sea, hay cosas que en la PNL se hacen de cierto modo
y en mente holográfica de otros. Bien. Originalmente en la PNL, cuando estaban Bandre y Grinder y pensaban en realizar cambios, era muy terapéutico todo, estaban los arreglos rápidos, los quick fix, y los cambios de modelo. Hay cosas que son muy simples, que con un anclaje, que es una práctica que dura segundos, una persona puede cambiar algo y mejorarlo para el resto de su vida. O para las situaciones en que quiere usarlo, se puede organizar de muchos modos la utilización de un recurso en el futuro. Pero había cosas que requerían cambios más integrales. Así que hay muchos modelos de trabajar con nuestro ser, con nuestras creencias, con nuestros valores, con nuestras estrategias mentales, con nuestros estados de ánimo, con las submodalidades, con el lenguaje. Por lo cual hay como distintos tipos de cambios. Todos están pensados en que sean durables y eficaces, pero bueno, en algunos trabajamos sobre más mapas y en otros a veces con solo tocar uno de los mapas ya todo el sistema se modifica en el sentido de lo que uno quiere. Uh-huh. Es como una app que aceleró los aprendizajes de la PNL, que le Sí, sí, incorporamos a sí. nuestro... Uh-huh. Dice acá Mir Clerici, qué interesante, mi esposo no para de mover las manos cuando habla, y hoy entendí el porqué. Sí, 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 porque inconscientemente está manejando grandes caudales de información y está extrayendo para la conciencia cosas muy específicas. Eso hace que la gente opere sobre muchas áreas de su mente. Porque hacemos 95% de nuestros actos son inconscientes. No, no, Eh, sí, yo nunca sé quién mide estas cosas ni cómo las mide, pero supuestamente nuestro procesador inconsciente funciona a 11 millones de bytes por segundo desde que nacimos. por Y eso, nuestro procesador consciente a 50. exacto. Eh, con lo cual todo lo que podemos acceder a la información de nuestra mente inconsciente en general enriquece mucho las posibilidades de nuestra mente consciente. Se hacían metáforas entre la mente consciente, la mente inconsciente y un ordenador. Pero más bien se parece el inconsciente a una internet que a la memoria de un ordenador. Es como un conjunto infinito de conjuntos infinitos de datos. Eh, Como tiene una cualidad de que no solo, digamos, en el psicoanálisis, Freud pensaba que el aparato psíquico era percepción-memoria. Así que si el síntoma de la persona no estaba relacionado con lo que estaba pasando en ese momento, tenía que ser producto de su memoria necesariamente. Uh-huh. La PNL, que tiene un diseño de corteza prefrontal, tiene como cosas recordadas y cosas creadas, además de las percibidas. Son como tres conjuntos. Uno no solo puede recordar la vida subdividiéndola infinitamente, así que en la memoria podríamos ir hasta el infinito, en el detalle del detalle del detalle de ese recuerdo. Había un cuento de Borges que se llamaba El memorioso Funes. Uh-huh. Era un personaje que iba caminando y le preguntaban la hora y el tipo decía la hora sin mirar nada, porque no podía olvidar ningún segundo y siempre sabía qué hora era. Pero que recordar todo no le servía de nada, porque si tuviera que repetir todo lo que recordaban, le llevaría como todo un día para el recuerdo de una hora. Así que tenemos este hemisferio izquierdo, que es nuestro memorioso Funes, que tiene infinitas divisiones,
pero aparte un hemisferio derecho que puede recombinar, distorsionar, unir, separar, alternar, combinar de infinitas maneras todos esos datos, lo cual genera otros conjuntos infinitos de representación. Así que en PNL, cuando pensamos en recursos internos, no pensamos en una pequeña cantidad de recursos que recuerdan nuestra mente consciente, sino que pensamos en una infinidad de recursos que están ahí muy cerca de la conciencia. Representarlo de cierto modo, preguntarlo de cierta manera, verlo de cierto lugar, sentirlo nos habilita a acceder a ese tipo de información que tenemos, tanto recordada como creada. Por Claro, eso es una herramienta de muchos recursos. claro, y aprender a usar la herramienta es primordial, que yo sepa que la tenga, pero no sé cómo se usa, no sé qué sentido tendría, ¿no? Entonces, Esta es la parte de lo que es interesante de practicarlo, ujú, de aprenderlo con alguien que los guíe por la información más certera, porque de las mismas cosas hay muchas versiones, y que les permita practicarlo y que esté ahí para retroalimentar su entrenamiento. exacto. Una de las cosas que me encantaban de la PNL es que Bandler decía, nosotros nos dimos cuenta de cómo la gente usaba su mente usando nuestra mente. Si te dicen que, bueno, cuando recordás vas arriba a la izquierda, puedes recordar algo y fijarte si vas arriba a la izquierda. O sea, no había nada en la PNL que uno no pudiera chequear en tiempo real, con uno mismo y con el otro. Con lo cual, a mí me encantaba porque siempre permite un montón de experimentaciones. Yo estudié en una universidad muy enciclopedista, pero muy poco práctica. Y así que bellísimo, porque los temas que leí, estudié, son maravillosas las relaciones, pero no había una psicología experimental o práctica o concreta. Eh, sí, las evaluaciones de los test eran lo más, digamos, concreto definido. Lo demás era como mucho sobre abstracciones. Exacto, y la Y me PNL es todo resultaba lo muy contrario. fresco que uno lo pudiera chequear en el momento. Ujú. Este, lo podías probar. Pero bueno, tener un guía que te lleve por la secuencia corta de distinciones acorta un montón del camino y lo hace más entretenido. Además. Por supuesto, claro que sí. Excelente, Fernando. Yo creo que muy buen recorrido por todo esto, lo que es la PNL y para qué sirve. Para nosotros es un honor tenerte aquí nuevamente con tanta sabiduría. Y próximamente estamos queriendo diseñar un entrenamiento para las personas que quieran iniciarse con este tema de la programación neurolingüística y su uso, ¿no? Y bueno, en algún momento habías dicho que en todo evento es interesante dejar un aporte, como un regalito, ¿no? De que quieran llevarse nuestros escuchas que estuvieron, video escuchas que estuvieron hasta ahora, a través de tu conocimiento. Y bueno, ¿será que se puede hacer eso? Sí, claro, claro. Hay una frase de cabecera de un movimiento de pensamiento que se llama constructivista, de un antropólogo llamado Korbisky, que dice, el mapa no es el territorio. Y que todos hacemos mapas. Así que eh, probablemente puedan notar qué mapa tienen de ustedes mismos. Por ejemplo, cuando ustedes piensan quiénes son ustedes, probablemente escuchen su auditivo interno. Una voz que dice yo soy, así, 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 y
Si escuchan una voz tipo recitado, yo soy así, así, asá, ese es un mapa auditivo sobre ustedes. Muchos de ustedes incluso podrán estar escuchando un diálogo interno. Yo soy así, pero a veces soy así, pero lo que pasa es que... Así que uno ahí empieza a darse cuenta de que el mapa auditivo que tiene sobre uno mismo es más de uno. Tenemos el recitado y el dialogado. Cuando ustedes al mismo tiempo piensan yo soy así, es probable que alguno de ustedes vea una imagen de sí mismos. Esa imagen que tienen de ustedes a veces es injusta. Nos vemos incompletos, vemos solo una parte nuestra. Es más justa y criteriosa si se pueden estar viendo de cuerpo completo. Es muy probable que para hacer esta opinión de quién son ustedes se vean de un solo punto de vista. Si pueden hacer que su imagen sea vista de todos lados, de adelante, de los costados y de atrás, van a tener un modelo visual de referencia más completo de ustedes mismos. Tal vez su conciencia diga que ustedes son eso que están sintiendo ahora, eso que están sintiendo físicamente o emocionalmente. Y como bien les decía hoy Diego, tenemos una secuencia. Alguna gente pensando en sí misma empezará por la voz como empecé yo, pero otros a lo mejor empiezan por su idea de quiénes son, otros a lo mejor empiezan por cómo se sienten, y por un momento tal vez puedan notar que todas estas representaciones, lo que imaginan, lo que piensan y lo que sienten, cuando ocurre mientras uno dice, sí, yo soy este. Y como esa representación tal vez no digan yo soy ese, porque muchas veces señalamos nuestra representación de nosotros. Bien, eso que se dijeron, el modo en que se vieron, el modo en el que se estuvieron sintiendo, ese es un mapa de ustedes. Ustedes son el territorio, pero hasta de nosotros tenemos un mapa. Cuanto más preciso y detallado es ese mapa, cuanto más completo es, con más recursos nos vamos a estar sintiendo en la vida. Cuanto más parcializado sea ese mapa en lo que nos decimos, en lo que vemos o en lo que sentimos, vamos a tener menos acceso a recursos que solo funcionarán de manera inconsciente. Así que bueno, el relato del mapa no es el territorio, el mapa no es el territorio, pero si tienen un buen mapa se van a poder mover con mucha precisión por ese territorio. Teniendo un mapa más pobre, uno se choca con más piedras más veces. Así que bueno, espero que se lleven este mapa de ustedes mismos y lo sigan completando, perfeccionando, para Coloreando. su propio beneficio. Gracias, Fernando. Realmente un Gracias, placer Diego. para nosotros. Una gran figura de la PNL en Sudamérica, un gran maestro de maestros. Fernando Cooperman creo que estuvo dando a nuestro gran maestro Fernando Recalde en Argentina algunas clases, o sea que estamos hablando de un maestro de maestros, el fundador de nuestra asociación aquí en Paraguay. Así que bueno, un gran aprecio de parte nuestra, de todos los miembros fundadores también hacia ti, y esperamos tenerte en algún momento en un entrenamiento de PNL y los nuevos aprendizajes, ¿no? Un gusto para mí acompañarte siempre. Contá conmigo. Muchísimas gracias, gracias a todos por escucharnos y espero que se lleven toda esta gran sabiduría que Fernando nos supo brindar.
Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.